Hoy viajaremos hasta China, pero sin salir de la Ciudad de México, y esto lo vamos a lograr visitando el barrio chino, que por cierto se encuentra dentro de lo que se conocía como San Juan Moyotla, uno de los 4 vecindarios originales de México Tenochtitlan. Su historia es fascinante. Además, en este mismo sitio podrás descubrir de una forma deliciosa, por decirlo de alguna manera, lo que te depara el destino. Así es que no te despegues de este video para que exploremos juntos estas interesantes calles del centro histórico. Mis muy queridísimos amigos, y ya nos encontramos ahorita exactamente en Avenida Juárez y la calle de Dolores, que es la entrada a este famoso barrio chino. Ahí podemos observar una pagoda, y si vemos esas letras, pues dice Barrio Chino, Ciudad de México. No porque yo sepa chino, mis queridos amigos, ya lo traduje con Google Lens. Y fíjense que desde la entrada llama la atención que, por ejemplo, estos maceteros también tienen algunos letreros chinos, como observamos aquí, que también ya los traduje y también dicen Ciudad de México. Entonces, pues vamos a comenzar este recorrido por la calle de Dolores, que les quiero comentar que este tramo, lo que es de la Avenida Juárez y hacia Independencia, pues es todavía vehicular, pero de Independencia hacia adelante ya se convierte en una calle peatonal. Bueno, pues en esta zona de entrada, pues lo que vemos más o menos son algunas tiendas, no todas chinas, por ejemplo, pues esta tienda de tenis y todo, pero también empezamos ya a ver algunos detalles chinos. Por ejemplo, pues ahí vemos un restaurante de sushi ramen. Es temprano, muchos de los locales todavía pues vemos que están barriendo, están limpiando, y miren, letras incluso chinas. Y según el traductor de Google Lens, lo que observamos en el piso, estas letritas del piso dicen Ciudad de México. Y en la parte de arriba pues vemos ya como ornamentos, decoraciones chinas, como estos farolitos, estas sombrillas. Y miren, pues como les digo, observamos ya muchos de los locales chinos, algunos no tanto, como este que se encuentra ahí, que es la Casa de Toño, que bueno, pues obviamente es un restaurante mexicano. Pero bueno, la entrada, les quiero decir, de este restaurante está más bien en la parte de atrás. Vemos ya, como les comentaba, muchos locales como de todo tipo en esta zona, ¿no? O sea, es un poquito más como mezclado. Algunos mexicanos, algunos chinos, incluso algunos gringos. Por ejemplo, pues allá se encuentra una tienda 7-Eleven. Vemos, por ejemplo, pues un Office Depot. También pues hay por ahí un Oxxo, hay un Café Cielito Querido, hay un Rebel Wings, que son alitas. Pero mira, por ejemplo, este local que es mexicano se llama El Buen Taco, pero quiero que vean que bueno, pues ahí dice taquería, pero tiene la traducción con letras chinas abajo. Me imagino que eso quiere decir taquería, restaurancitos, así que ya ahorita puedes venir aquí a desayunar. Y también te les digo, pues combinado todavía en esta zona con este tipo de locales, que es una tienda de hamburguesas, ¿no? Que se llama Pirates Burger, y pues tortas locas Hipocampo. Entonces, como les digo, hasta esta zona, todo lo que es esta calle, pues sí vemos como mezcladito un poco la parte del comercio de un lado y de otro. Ahora bien, ahorita estamos ya atravesando lo que es la calle de Independencia, y pues es aquí donde ya la calle se convierte en una vialidad peatonal. Vemos que pues muchas cosas cambian, hay mucho más decoración de farolitos, y observamos, por ejemplo, pues estos dragones chinos, ¿no? Que están aquí a los lados de la entrada, es uno y es otro, como que te dan así la bienvenida a este barrio chino en la Ciudad de México, que les quiero comentar, no es un barrio tan grande como en otras ciudades del mundo, donde los barrios chinos son realmente una extensión muy grande. En la Ciudad de México son aproximadamente 3 calles, ahorita vemos hasta el final. Miren, de pronto vemos a muchas guías de turistas que vienen aquí, muchos chavos, personas que vienen a un montón de fotos, y me duele mucho ver a los aquí a dar explicaciones. Porque no son perros, chicos, son 2 leones. Hay un león que representa el principio masculino y el otro representa el principio femenino. ¿Qué quiere decir? Que estos leones protegen a las personas cuando empieza el año nuevo. Sí le echa ganas la explicación que está dando la, pues no sé si sea maestra, guía de turistas, o vayan ustedes a ver, y me los traen así como que en friega los chavos. Oye, lamentablemente la parte fea, ¿no? Mira, aquí ya vemos este león chino con algunos grafitis. Digo, pues obviamente hay gente que no respeta, gente que no le gusta apreciar todo este tipo de cosas que tenemos, pues lo hacen. Oye, y en este punto te quiero compartir que pues la creación de este barrio chino pues se relaciona con los inmigrantes de este país de China, que llegaron a México, pero llegaron a asentarse más bien en la zona norte del país. Y esto fue entre los años 1880 y 1910, atraídos por lo que era la fiebre del oro. Lo que ellos querían realmente pues era atravesar hacia los Estados Unidos por la fiebre del oro,
pero la verdad es que muchos pues no lo lograron, entonces tuvieron que quedarse en México y fueron trasladados a distintos estados del país. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, mis queridos amigos, casi 3,000 chinos fueron trasladados a Chiapas, Oaxaca, Sinaloa y Sonora para trabajar en el campo. Y en la década de 1930, las calles de Dolores, que es donde estamos pasando, y Luis Moya, que se encuentra aquí a la vuelta del centro histórico de esta ciudad, pues que creen que estaban repletas de lavanderías que eran precisamente atendidas por las personas de este país. Sin embargo, pues en esa década todavía existía cierta discriminación y no podían como mezclarse mucho, decir, bueno, pues son chinos y no pueden estar como muy cercanos a los mexicanos, ya saben, cuestiones racistas de discriminación de aquellas épocas, de aquellos entonces. Entonces lo que hicieron fue, pues ni modo, quedarse aquí en esta zona con las lavanderías y todo, pero después empezaron a abrir algunos cafés y como que ahí fue donde empezó a consolidarse un poco esta zona del barrio chino, con los tradicionales cafés y demás. Y se considera que con la apertura de un restaurante que se llamaba Shanghai, que por cierto ya no existe, pues es como realmente y oficialmente nace el barrio chino aquí en mi querida Ciudad de México. Ahora les quiero comentar que en este cruce de Dolores e Independencia, durante el Año Nuevo Chino, toda esta calle se cierra porque las festividades son muy grandes, entonces todo esto pues se colocan puestos de comida tradicional. Depende de, pues ya saben que de acuerdo al Año Nuevo Chino, pues hay distintos animalitos, entonces se venden muchos, por ejemplo, si es el Año Nuevo Chino del dragón, pues se venden montones y montones de dragones. Y la verdad es que son festividades muy bonitas que se realizan en conjunto con las autoridades mexicanas y las autoridades, bueno, no las autoridades y la comunidad china en México. De hecho, les grabé un video precisamente de todas estas actividades. Al final se los comparto y les comento un poquito más a fondo esto. Pero miren, bueno, aquí podemos observar pues las clásicas, por ejemplo, lo que son las clásicas galletas de la suerte. Una bolsita a 10 pesos, 6 bolsas 50 pesos. Y miren, restaurante Bar Cuatro Mares, que son así como lugares donde puedes venir pues, a comer, echarte el traguito. En este tipo de carritos es donde precisamente se hacen los famosos panecitos al vapor. Mira, más o menos los precios son 20 pesos, 3 por 50 pesos. Y mira, tienen pues una variedad bastante nutrida de sabores que van desde fresa con crema, Carlos V, sakura, capuchino, frambuesa, café con queso, bueno, en fin, ¿no? Y también venden, por ejemplo, lo que es preparado con la receta secreta de la casa, que es el ramen frito de 35 pesos, pollo frito relleno de verdura de 45 pesos, rollo primavera, 5 piezas. También pues vemos obviamente muchas tiendas con distintos productos de la región, no productos chinos, vean muchas tiendas y estas maquinitas que se han puesto muy de moda, que son 5 monedas de 10 pesos y bueno, pues tú te puedes ganar cualquiera de estos monitos que vienen en estas esferas, ¿no? Miren, son varias máquinas que se encuentran afuera de distintos locales. Hay mini supers muy grandes, por ejemplo, pues este es un mini super muy grandote, pues bastante surtido, incluso en muchos de ellos, aquí en este específico puedes encontrar incluso dulces, alimentos y demás, ¿no? Panaderías, cafeterías. Y mira, pues en la calle también desde luego pues ofreciendo y ofertando muchos de los artículos de aquella región, muchos artículos chinos. Y pues aquí estamos llegando a lo que es el cruce con la calle de Artículo 123, que realmente les quiero comentar que pues ya prácticamente aquí termina el barrio chino, porque aunque oficialmente es más allá, miren, ya no tiene incluso la pena, bueno, vamos un poquito más allá para enseñarles nada más, pero esto no tiene como que nada que ver con el barrio chino, mis queridos amigos, porque pues ya esta calle más bien vas a encontrar muchos artículos, muchos productos de iluminación para el hogar, lámparas, foquitos, de estas tiras de luces. Acabamos de atravesar la calle de Victoria, seguimos sobre la calle de Dolores. Este trámite también pues es un tramo, como podemos observar, un tramo peatonal donde no hay circulación vehicular, pero como les comentaba, realmente pues aquí ya no hay nada, prácticamente nada alusivo a lo que sería el barrio chino. Incluso pues está una parroquia muy bonita que es esta, que es la parroquia de San José. Y como les digo, pues más bien en esta zona la gente venimos, los que vivimos aquí en la Ciudad de México, pues eventualmente a comprar alguna lámpara, algún foco que se te fundió, de esos focos medio raros. Aquí encuentras todo lo que es alusivo precisamente a lo que sería la iluminación para el hogar, incluso para la industria, para las empresas, para los negocios y demás. Lo único prácticamente que podemos encontrar es este arco antes de llegar a lo que es la calle de Ayuntamiento. Hice el recorrido hasta la calle de Ayuntamiento porque quería que vieran un poquito lo que les decía hace rato, que el barrio chino de la Ciudad de México pues realmente no es tan grande. Obviamente y de noche pues todos estos farolitos se iluminan y la verdad es que la calle se ve
muy bonita, con mucho ambiente. Incluso les quiero decir que pues de pronto los fines de semana hasta cuesta así un poquito caminar por la calle de tanta gente que visita precisamente este barrio chino. Oye, y es en este punto donde te digo que si este video te está gustando o bien de alguna forma está siendo de utilidad para ti, pues regálame un buen y poderoso like, una manita arriba. Y ya que andas por ahí, y si es que aún no lo has hecho, pues suscríbete a este canal de YouTube. Es muy fácil, ya sabes cómo hacerlo. Pícale al botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo. Para ti es total, absolutamente gratis, y a mí, créeme, me ayudas muchísimo para seguir creando este y otro tipo de contenidos. En este lugar son helados a la plancha y realmente son unos helados bastante sabrosos, como que los hacen de una forma bien especial y son muy ricos. Y aquí, por ejemplo, pues vemos lo que es buffet chino y muchas de las alternativas culinarias, por decirlo así, que te ofrece cuando llegas a este barrio chino. Muchos platillos, obviamente, pues los que saben, ¿no? Digo, hay quienes no sabemos mucho estas cuestiones de cómo pedir y qué pedir. Ramen, por ejemplo, mucho ramen, que este es como ramen instantáneo, más bien quiero pensar. Y pues miren, hay baños al fondo, en el Callejón de las Damas, así se llama. Bueno, así le conocí a este lugar, pues hasta la parte del fondo, pues ahí puedes encontrar baños que regularmente pues suelen ser limpios. Oye, pues no podemos irnos de este lugar sin desde luego ver qué nos depara la suerte. Una galletita, una bolsita de galletita de la suerte. Por Dios, pues hola, una bolsita, mano, por favor. A ver, ¿cuál será buena? Mira, vamos a agarrar esta bolsita y a ver qué nos depara la suerte. Mira, también puedes encontrar refresco chino de 35 pesos o 3 por 100 pesos. Gran variedad ahí de refrescos chinos. ¿Cómo son los gatitos? 150. Bueno, pues como hay muchísimo ruido ya a esta hora en el barrio chino, les quiero comentar que yo no sé por qué últimamente he tenido muy mala suerte para eso de las construcciones. Porque exactamente en la entrada del barrio chino a un costado pues están haciendo una construcción, entonces ya sabrán el incesante ir y venir de los trabajadores de la industria de la construcción, pero además los ruidos. Entonces miren, finalmente aquí enfrentito del barrio chino, ahí está la calle de Dolores, pues está la Alameda Central. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Me voy a venir a la Alameda para seguir platicando con ustedes y también pues para ver qué nos depara la suerte con estas galletitas de la fortuna. Son, a ver, la bolsita, ya vieron lo que me costó. Y trae, pues hasta eso, miren, está como surtidona. Trae 4 galletas de la fortuna. ¿Cuál elegimos? Esta. Vamos a elegir esta y las otras las guardamos para llevarle también a Dulce, mi esposa. Bueno, y antes de ver qué nos depara la suerte con estas galletas de la fortuna, te quiero comentar que conocer México es precioso y hay muchas formas de hacerlo. Una de ellas que a nosotros, a Dulce, mi esposa y un servidor, nos gustó mucho es hacerlo a través de nuestros amigos de Espíritu Aventurero que patrocinan este video. Me encanta viajar con ellos porque tienen muchos destinos a muy buenos precios y en la caja de descripción te estoy dejando varios links para que si tú adquieres algún viaje a través de estos enlaces, pues desde luego que también me estás apoyando a mí como creador de contenidos. Bueno, pues vamos a ver, la bolsita esta te incluye 4 galletas, entonces bueno, pues ya guardé aquí 3, miren, ya saqué una, vamos a ver qué es lo que nos depara la suerte. Y a ver, la voy a abrir, esperen un tantito. A ver, pues vamos a ver y vamos a romper aquí la galletita, que además suelen ser sabrosas, ¿eh? Muchos se alegrarán por tus logros y a ti te mejorará la vida. Y viene un número de la suerte. Órale, qué padre. Realmente me fue bien con esta galleta de la fortuna, con esta galleta de la suerte. Son muy ricas, ¿eh? Bueno, pues esto es lo que nos deparó la suerte. Me gustó mucho, también me gustó mucho. En general me gusta mucho el barrio chino, como te dije al inicio de este video. Es pequeño, pero para mi gusto tiene como un poco de todo y para todos. ¿O qué es lo que piensas tú? Ya lo sabes, compártelo y déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. Me encanta leerte en esta permanente comunicación circular que ofrecen hoy día estas bellísimas plataformas digitales. Hoy, como te mencionaba por ahí cuando andaba por la calle de Dolores e Independencia, el Año Nuevo Chino se pone realmente bonito en México, hacen muchas actividades. Grabé junto con Dulce, mi esposa, un video que te estoy compartiendo por este lado para que vayas, lo veas, lo disfrutes y sigas conociendo muchas cosas de este, mi México mágico. Mis muy queridos amigos, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Muchísimas gracias y hasta la próxima.